Bueno, agradecerles por este espacio, estos 45 minutos en los cuales les voy a presentar esta herramienta Risk Simulator para la toma de decisiones y un complemento a Excel que nos va a permitir de alguna manera hacer simulaciones de Monte Carlo, pronóstico, optimización y árboles de decisión y todo esto integrado al marco integral de gestión de riesgos. ¿Bien? Entonces, no sé cómo estamos en audio con los demás. Se perdió el audio, Martín. Perfecto, acá me están confirmando que el audio está bien. Bien. Entonces, básicamente la presentación va a ser 45 minutos y al final voy a responder cualquier tipo de inquietud que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, primero abarquemos un poquito el marco conceptual de lo que es riesgo y lo que es incertidumbre en la toma de decisiones, y es que riesgo está inherente en todas las decisiones que tomamos, así sean financieras, así sean de la vida cotidiana, todo lo que estamos haciendo de manera diaria tiene implícito un riesgo, ¿bien? Y cuando vamos a hablar un poquito más de economía, más de finanzas, vamos a definir el riesgo como la exposición a la incertidumbre. Entonces miren que podemos hablar de exposición como esas consecuencias monetarias, ¿cierto? Y la incertidumbre, ¿cómo la vamos a medir? Y es que la incertidumbre no se puede medir porque está determinada por eventos inciertos. Entonces, ¿cómo podemos medir entonces la incertidumbre? Muy bien, vamos a medirla a partir de distribuciones de probabilidad. Vamos a utilizar el método de Delphi cuando desconocemos de la información, y qué bien tener información histórica para apoyarnos en ella y determinar a partir de la mejor distribución de probabilidad cuál debería ser esa distribución que se acerque a esa realidad expresada a partir de algoritmos matemáticos. Bien, entonces vamos a definir, hay otra definición, en la primera definición de riesgo es la exposición a la incertidumbre, exposición, monto monetario y incertidumbre a partir de distribuciones de probabilidad, pero esta es la que más me interesa, y es que el riesgo se define como la pérdida que puede producirse por la diferencia entre el resultado de lo que yo espero, ¿cierto? Y el resultado realizado, medida con una determinada probabilidad, ¿de acuerdo? Lo que les estaba diciendo ahorita, el riesgo, a diferencia de la incertidumbre, es que es medible, y es que nos podemos apoyar de algunas métricas específicas para unos riesgos. Por ejemplo, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operacional, el riesgo de mercado. Nos vamos a apoyar de algunas métricas como el conditional, VAR o el VAR para identificar cuál es la exposición o el riesgo en esta toma de decisiones financieras. ¿Bien? El riesgo puede ser medible en condiciones paramétricas, entonces acordémonos por allá cuando estudiamos estadística que las distribuciones de probabilidad son construidas a partir de funciones y a partir de parámetros. Entonces nosotros nos podemos apoyar en algunos parámetros como puede ser la desviación, ¿cierto? La desviación estándar, la media, el mínimo, el máximo, el más probable, condiciones paramétricas para construir distribuciones de probabilidad, y por el otro lado las no paramétricas. Entonces miren que nosotros podemos atribuir cualquier exposición a la incertidumbre a partir de distribuciones de probabilidad conociendo la información o desconociendo. Entonces, ¿qué pasa cuando desconozco la información? Me puedo apoyar en juicio de expertos, construir una distribución discreta, ¿cierto? Que nomás necesito la variable aleatoria, la función de los valores probabilísticos, no más, o también puedo apoyar desde el mínimo y el máximo, y puedo de alguna manera eh, atribuir distribuciones de probabilidad. ¿Bien? Pero ¿qué pasa acá? Es necesario utilizar un complemento que brinde ventajas para la construcción de modelos de simulación, ejecutar simulaciones de manera automática con el propósito de interpretar y analizar resultados, porque necesitamos que nos brinde eficiencia, y es que Excel sí permite generar simulaciones de Monte Carlo. Acuérdense que yo le puedo decir aleatorio y con F9 simular múltiples escenarios, pero ¿qué pasa cuando las distribuciones, o más bien las variables que estoy utilizando en el modelo, tienen correlación?
que de pronto utilizan algún tipo de distribución que no tiene Excel, y es que Excel está limitado, trabaja cerca de 10 distribuciones, pero ¿qué pasa cuando presentan alta curtosis? Alta probabilidad de presentar casos extremos o atípicos, pues tenemos que apoyarnos de una herramienta que permite estimar distribuciones con colas pesadas, con los factails. Entonces necesitamos utilizar un software que maneje de manera automática simulaciones y que genere reportes de manera automática. ¿Bien? Entonces, dentro de todo el proceso de toma de decisiones, tenemos el marco integrado de análisis de riesgo. Este marco integrado de análisis de riesgo comprende 8 procesos con los cuales nosotros, primera instancia, vamos a identificar el riesgo. Entonces, este riesgo, muy sencillo, tenemos una matriz de riesgo, podemos generar a partir de filtros cuáles son aquellos riesgos que puede estar enfrentado nuestra compañía, nuestra organización. Entonces, está en la fase de identificación de riesgo. ¿Bien? Una vez que yo identifique el riesgo, tengo que seguir a un segundo paso, que es la modelación de pronósticos y predicciones. Muy bien, esos modelos de pronósticos y predicciones nos van a permitir anticipar el futuro. Obviamente hay un grado de incertidumbre y para tener o medir ese grado de incertidumbre vamos a construir grados o más bien intervalos de confianza, y necesitamos de apoyarnos de una herramienta que permite generar modelos de pronóstico. Muy bien, esos modelos de pronóstico pueden ser univariados o multivariados. Los multivariados pueden ser Varibeck, Risk Simulator no tiene este tipo de modelos de vectores autorregresivos multivariados, pero tiene una serie de técnicas para poder proyectar. Entonces, ¿qué técnicas tenemos para proyectar? Tenemos los modelos de series de tiempo tradicionales, como son los suavizamientos, y digamos, un poquito desprendiéndome del marco integrado del análisis de riesgo, cuando yo estoy calculando el VAR, ¿cierto? Para riesgo de mercado, la volatilidad histórica se queda un poquito corta, entonces necesitamos apoyarnos de una volatilidad dinámica, el EUMA. Entonces voy a utilizar el suavizamiento exponencial para desarrollar este tipo de procedimientos y pronosticar la volatilidad, no histórica, sino dinámica. También tenemos la manera de hacer modelos ARIMA, tenemos regresión, tenemos cadenas de Markov, tenemos los modelos de lógica difusa y otros modelos que ya les voy a mostrar. A partir de la modelación de pronósticos, vamos a seguir a una tercera etapa que va a ser la modelación de riesgo. Y para hacer la modelación de riesgo necesitamos un modelo estático. Sin un modelo estático no podemos generar incertidumbre y no podemos generar simulación. Entonces acordémonos que el modelo es una representación, ¿cierto? Simplificada de una realidad económica o financiera expresada en categorías matemáticas sin incertidumbre. Entonces lo que vamos a hacer es crear un modelo A más B igual a C, ¿cierto? Y vamos a pasar al análisis de riesgo atribuyendo distribuciones de probabilidad para el evento A y para el evento B. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me dirán, bueno, yo en mi modelo de evaluación de proyectos tengo 11 variables. ¿Cuáles son las variables driver a las cuales yo tengo que atribuir distribuciones de probabilidad? Muy bien, vamos a aplicar análisis tornado o análisis araña con el propósito de identificar aquellas variables que son drivers para nuestro proyecto. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa si yo no estoy metido en el cuento de los proyectos? Muy bien, ustedes también pueden valorar opciones financieras, identificar cuál es la variable driver para su opción real o su opción financiera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a atribuir distribuciones, después vamos al quinto paso, vamos a mitigar el riesgo, y para mitigar el riesgo necesitamos enmarcar el problema de opciones reales y vamos a trabajar el método de opciones reales a partir de árboles de decisión o enrejados binomiales, que también permite desarrollar Risk Simulator. Séptimo paso, vamos a diversificar el riesgo. ¿Y cómo puedo diversificar el riesgo? Si estoy en una cartera o en un portafolio de proyectos o de activos financieros, puede ser renta variable o puede ser renta fija, a partir de la optimización y la diversificación de riesgo a partir de la construcción de medias y varianza, lo que se conoce como el modelo de Markovich, o un poquito más adelante
atribuir distribuciones de probabilidad a los rendimientos y ejecutar no una optimización estática, que es lo que tradicionalmente utilizaría Solver a partir de Excel, sino una optimización dinámica o estocástica atribuyendo distribuciones de probabilidad a los rendimientos. Y finalmente, ya que tenemos un modelo de identificación, un modelo de simulación, un modelo donde estoy valorando opciones reales, opciones financieras, un modelo de optimización de portafolios, necesito entregar un reporte, una presentación con las actualizaciones. Muy bien, todo este marco integrado de análisis de riesgos lo puedo hacer desde Excel, ¿cierto? Y me puedo apoyar de Risk Simulator para utilizar todas las herramientas y todos los componentes que tiene Risk Simulator para la valoración de riesgos y la medición de riesgos financieros. ¿Ven? Entonces, ¿qué es Risk Simulator? Es un complemento de Excel que ayudará a identificar, cuantificar y valorar el riesgo de todo proyecto de decisión. Por lo tanto, brinda la facilidad de construir modelos de simulación de Monte Carlo. Estos modelos ya sabemos que vamos a construirlos a partir de modelos estáticos en Excel. Vamos a ejecutar simulaciones de manera completamente automática y vamos a interpretar y analizar los resultados de un histograma de frecuencias para nuestra variable de diagnóstico o variable relevante. Entonces, ¿qué podemos hacer en RIX? Podemos hacer simulación de riesgos, podemos hacer optimización estática dinámica estocástica, podemos utilizar las técnicas de pronóstico, lo que les decía, modelos de series de tiempo, ARIMA, GARCH, modelos estocásticos, esos procesos estocásticos que nos van a servir para modelar estructuras de datos que tienen una alta incertidumbre o que siguen una caminata aleatoria, los precios de los commodities, el precio de las acciones, muy bien. Vamos a tener árboles de decisión y vamos a tener un módulo específico para el análisis estadístico y la generación de reportes. ¿Bien? Entonces esta presentación yo las puedo hacer llegar a su correo, no voy a utilizarla más, ya vamos a utilizar Excel y les voy a mostrar las herramientas que tiene. ¿Bien? Perfecto. Bien. Entonces, tengo un modelo acá de utilidad, ¿sí? Tengo un modelo acá de utilidad donde tengo cantidades, tengo precio, precio por cantidad nos va a dar el ingreso. Tengo un porcentaje de costos variables determinado a partir de la venta, unos costos fijos y un resultado operacional. ¿Bien? Entonces, acá yo tengo un modelo totalmente estático, ¿cierto? Donde estoy diciendo que las cantidades siempre van a ser 500, que el precio siempre va a ser 5 soles, 5 dólares, cualquier unidad monetaria, que el porcentaje de costos variables siempre va a ser el 40% y los costos fijos, sí, acá no hay ningún tipo de problema, puede ser determinista de 1300, con lo cual tendría un resultado operacional de 200. Pero ¿qué pasa y qué sucede? Que las cantidades, el precio y estos costos variables van a estar determinados por unas variables, ¿cierto? Completamente determinadas por el mercado. ¿Bien? Entonces, el precio, ¿quién lo determina? El mercado. Si es un monopolio, pues lo va a determinar la empresa. Las cantidades de que van a depender de la capacidad instalada que tenga la empresa, de los costos variables, de que va a depender del poder que tiene para negociar con los proveedores y así sucesivamente. Es decir, que son variables que están completamente determinadas por la incertidumbre. Y este resultado 200, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene? 200. Muy bien. Entonces, acá hice un modelo tradicional en Excel, con lo que uno antes hacía una simulación de Monte Carlo. Entonces, tengo cerca de 497 o 497 escenarios. Tengo unidades y es que estas unidades yo atribuí una distribución de frecuencias o una distribución discreta para determinar las unidades. Entonces lo que uno antes hacía era utilizar un condicional o un buscar B y a partir de la función de distribución acumulada asignar las cantidades. ¿Bien? El precio yo dije que se iba a distribuir como una normal, entonces uno cómo puede atribuir una distribución normal utilizando la función inversa de la normal, atribuyendo un número aleatorio a partir de una probabilidad aleatoria, ¿sí? Una probabilidad, una media y una desviación estándar. Y acá podría conseguir el precio, las ventas, obviamente precio por cantidad, aquí lo tengo, el porcentaje de costos variables, asigné una distribución uniforme
cuyos parámetros es mínimo y máximo. Aquí lo tengo, ¿cierto? 45 y 25%. Costos variables en unidades monetarias. Los costos fijos siempre van a ser deterministas y tendría una utilidad, ¿cierto? 497 escenarios a partir de una utilidad. Pero ¿qué pasaría si quiero asignar una distribución triangular? Miren toda la función y toda la descripción para construir una función triangular cuyos parámetros es mínimo, máximo, más probable y tendría que estandarizar la variable. Miren todo lo que tengo que hacer. ¿Vio? Y finalmente, lo que me interesa es la utilidad operacional. Muy bien, entonces necesitamos de algunos momentos importantes, como puede ser el primer momento de una distribución, que es el promedio, el valor esperado, y una medida de riesgo o dispersión a partir de la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y con la tecla F9 tendría que simular todos estos escenarios. Entonces miren que se vuelve un poco complejo utilizar Excel y números aleatorios para construir distribuciones de probabilidad, estandarizar variables y utilizar condicionales y apoyarnos de buscar B para utilizar esos parámetros. Bien. Entonces, ¿cómo puedo utilizar Rig Simulator? Perfecto, entonces voy a ir al módulo de Rig Simulator, ¿sí? Voy a crear un nuevo perfil. El nuevo perfil me va a determinar la interacción y cuántas simulaciones voy a utilizar en Rig Simulator como complemento de Excel. Y acá puedo determinar cuántas simulaciones puedo ejecutar. Acá por defecto aparece 1000, pero es que va a depender el número de simulaciones o de pruebas del error máximo tolerable, a lo cual yo puedo estar expuesto a riesgo modelo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo en 1000 y una vez que se ejecute la simulación, vamos a ir a una pestaña que se llama estadísticas, vamos a medir el error máximo tolerable con respecto a la media y ese error tiene que estar por debajo del 5%. ¿Bien? Entonces yo puedo trabajar errores del 10, del 5, del 1% y a medida que yo quiero reducir ese error, ¿cierto? Máximo tolerable, tengo que aumentar el número de pruebas o el número de simulaciones. Y voy a activar correlaciones porque las variables pueden tener correlaciones, las cantidades, el precio puede tener una correlación, igual que los costos variables. Vamos a mirar cómo puedo atribuir correlaciones y vamos a especificar una secuencia de números aleatorios que va a estar determinada con el propósito de entregar reportes siempre con el mismo resultado. Y es que como estamos generando números aleatorios, al momento de que yo venga el día de mañana o dentro de un mes y no le coloque semilla, puedo tener errores o más bien una pequeña dispersión en el resultado. Pero ¿qué pasa si yo siempre quiero generar un resultado del 90% entre 12.5 y 12.6? Siempre quiero ese resultado. Muy bien, tengo que atribuirle una distribución o más bien una secuencia de números aleatorios llamado semilla. Bien. Ahora, ¿cómo hago para atribuir distribuciones de probabilidad? Esta cantidad había dicho que es una distribución discreta o personalizada. Muy bien, me ubico donde quiero asignar distribuciones de probabilidad. Le digo supuesto de entrada y acá aparecen cerca de 44 distribuciones de probabilidad, tanto variable discreta como para variable continua. Entonces, tenemos las más conocidas, normal, triangular, uniforme y personalizada, con la descripción de lo que hace cada distribución de probabilidad. Por ejemplo, una normal. Acá aparece la descripción y cuáles son los parámetros necesarios para construir una distribución de probabilidad llamada normal. ¿Bien? Entonces voy a construir una personalizada. Para construir una personalizada es muy sencillo. Voy a seleccionar esta información porque, digamos, le pregunté a un experto, le dije cuáles son los posibles rangos que podría tomar la variable cantidades y cuál es la probabilidad de ocurrencia. Acá también podría tener frecuencia, el número de veces que pasa cada variable aleatoria o cada evento para cada variable aleatoria. Entonces lo que hago es seleccionar, copiar, me ubico donde quiero pegar el supuesto de entrada, le digo que es una personalizada, creo la distribución, ¿sí? Y le digo pegar. Acá hay un problema y es que él no admite caracteres diferentes a los números, entonces le voy a decir que esto es un número. Perfecto. Bien, ahora sí, control C, voy acá,
supuesto de entrada personalizada, creo la distribución, pegar, perfecto, acá está, graficar, aplicar, cerrar, le puedo colocar cualquier nombre, lo voy a llamar cantidades y lo voy a decir OK. Y acá ya me simula, miren, los diferentes valores que podría tener cantidades a partir de esta función de distribución. Le digo restablecer, vamos con precio, el precio no es distribución normal, pero cuidado, hay un problema cuando las variables solo toman valores positivos. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar? Primero, en un truncamiento de distribución, y es que el precio no puede ser negativo, o utilizar una función log normal. Voy a utilizar una normal con estos mismos parámetros, 5 y 1.8, entonces me ubico acá, le digo supuesto de entrada, ubico la normal, le digo que es el precio, la media es 5 y la desviación es 1.8, pero cuidado que acá le tengo que decir habilitar límites de información, es decir, no tome todos los valores posibles desde menos infinito hasta infinito. Acuérdense que una de las propiedades de las distribuciones de probabilidad es que son asintóticas, entonces va a estar determinada desde menos infinito hasta infinito. Acuérdense que el área de la curva va a ser 100%. Entonces le voy a decir, mire, no simule desde menos infinito, simule desde 0 hasta infinito y presiono la tecla Tab para actualizar el gráfico. ¿Se dieron cuenta? Bien. Y le digo OK. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa si tengo poca información? ¿Cierto? Tengo poca información, pero quiero atribuir una distribución normal, pero no tengo la manera de calcular la media y la desviación estándar. Muy bien, yo puedo entrar estos parámetros a partir de una entrada regular, es decir, media y desviación estándar, no hay ningún problema, pero también puedo simular una distribución normal a partir de percentiles. Entonces me diría, bueno, ¿cuál es el percentil 10% y cuál es el percentil 90%? Y a partir del 10% y el 90%, él internamente acomoda estos percentiles a una distribución normal y así para todas las distribuciones de probabilidad que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces le voy a decir entrada regular, media desviación estándar, trunque la distribución y le digo OK, perfecto. Y los costos variables, podría asignar una uniforme, una triangular, vamos a asignar una triangular. Entonces le voy a decir supuesto de entrada, o también podría asignar una PERT. La PERT también tiene los mismos parámetros, fíjense algo, triangular, mínimo, máximo, más probable. Per mínimo, máximo, más probable, pero miren que es más suavizada, ¿de acuerdo? Miren que tiene un comportamiento más suavizado, ¿bien? A diferencia de la triangular. Y uno también podría apoyarse de los momentos, asimetría y cortosis, para identificar por qué atribuir triangular o por qué atribuir, miren la cortosis, menos 0.6, miren la cortosis, menos 0.66. ¿Bien? Aquí está. Entonces lo voy a decir triangular, mínimo, miren que ahora voy a vincular los datos, más máximo y más probable. Aquí lo tenemos. ¿Bien? Entonces miren que ya tengo tres variables con incertidumbre y quiero pronosticar el resultado operacional. Entonces esto es una fórmula que va a estar determinada por un modelo matemático, ¿cierto? Le digo pronóstico de salida, lo voy a colocar acá resultado operacional, ok, y ejecuto la simulación de Monte Carlo. Aquí está, para el resultado operacional. Perfecto. ¿Bien? En caso de que el modelo no sea complejo, yo puedo decirle acá pausar, salir de esta simulación y ejecutar el modelo a super velocidad. Entonces, ¿cuándo puedo ejecutar super velocidad? Cuando el modelo no es tan complejo, cuando el modelo no tiene vínculos o enlaces entre hojas, entonces puedo utilizar super velocidad. En caso de que tengan alguna complejidad o algún error, él va a decir, mire, tiene un error, mejor ejecútelo a velocidad regular o normal. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo hacer con este histograma de frecuencias? Puedo utilizarlo, pero todavía no lo voy a interpretar. ¿Por qué? Porque tengo que mirar primero el error. Miren, es supremamente alto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Miren que es 180%. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Editar perfil y le digo, mire, ya no quiero 1000, quiero 25.000 simulaciones. Le digo, OK, vuelvo a ejecutar el modelo a super velocidad. ¿Se acuerdan que el error era 180%? Vamos a mirar en cuánto se reduce.
Miren, 33% y tendría que seguir haciendo el ejercicio hasta tener un error de precisión lo más tolerable posible, que por lo general es el 10%, 5,1%. ¿Ven? Entonces acá, ¿qué puedo hacer? Supongamos que esto está por debajo del 5%. ¿Qué puedo hacer? El valor esperado. Miren, tengo una pérdida de 36 y miren el resultado estático, ¿cuánto he estado diciendo? 200. Es decir, que tengo un escenario negativo. Pero ¿con qué probabilidad tengo esos escenarios negativos? Entonces voy al histograma, ¿sí? Le digo cola izquierda o cola derecha, ¿sí? Cola izquierda. Muéstreme la probabilidad que tiene de tener valores negativos. Miren, 58% de probabilidad de tener un resultado operacional negativo. Por otro lado, ¿qué puedo hacer? Intervalos de confianza. Entonces le voy a decir doble vínculo. Le voy a decir, mire, genero un intervalo de confianza al 95% y podría decir que con un 95% de confianza yo tendría un resultado operacional de menos 1121 y 2405. ¿Qué quiero determinar el escenario más ácido de manera negativa? Pues tendría que calcular el percentil 5%. Mírenlo, ese es el escenario más ácido. Y el escenario 95%. Aquí está. ¿Listo? 1573. Podría ir a estadísticas, mirar el máximo, el mínimo, el rango, la simetría, la kurtosis, el percentil 25 y el percentil 75. Si quiero mirar todas estas pestañas en una sola, pues yo puedo ir acá a vista global y utilizar las estadísticas, utilizar los intervalos, que no quiero barras, quiero conos, acá aparece, ya como yo quiera mostrar el gráfico, que no quiero mostrar la cumulativa, ¿cierto? La función de distribución acumulada, sino la PDF, lo puedo hacer, aquí está. ¿Listo? Sin ningún problema y sin salirse de este gráfico. Que yo quiero exportar este gráfico es muy sencillo, yo le puedo decir acá Excel, copiar el gráfico, ir a una presentación y copiar mi gráfico acá. No hay ningún tipo de problema. Para la visualización que quiero el fondo, ya tendría que utilizar todas estas opciones para hacer el tratamiento, digamos, de edición de colores, de edición de títulos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, ese era por el lado de una utilidad totalmente estática y atribuir distribuciones de probabilidad. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero pronosticar el precio de una acción? ¿Bien? Entonces el precio de una acción yo lo puedo determinar a partir de los procesos estocásticos. Entonces vamos a ir a otra herramienta. Acá están herramientas analíticas, ¿sí? Las herramientas analíticas, y acá están los procesos, perdón, pronóstico avanzado, procesos estocásticos. Entonces, miren que ya me salí de la simulación, ahora voy a ir al pronóstico, el segundo módulo que trabaja Rec Simulator, y miren todas las técnicas de pronóstico que tengo. Entonces está el ARIMA, el autoarima que me va a seleccionar a partir de unos criterios de información, que puede ser el criterio bayesiano o el criterio Akai, cuál es el mejor proceso. Acuérdense que el ARIMA tiene integrado, ¿cierto? Cuántas veces tengo que diferenciar la serie. El ARIMA, el autorregresivo, el EMA, el Moving Average, él me lo va a seleccionar. Autoeconometría, econometría básica, combinatorio de lógica difusa, spline cúbico, ideal para poder hacer interpolación o extrapolación, ¿cierto? Tasas de interés, GARCH, medir volatilidad, curva J y S, modelos de ventas, inventarios, cadenas de Markov. Acá sí hay un poco de debilidad en las cadenas de Markov y solo permite hacer una matriz 2x2, no permite hacer más matrices. ¿Bien? Modelos de máxima verosimilitud, ideal para riesgo de crédito, ¿cierto? Los modelos Logic Probit. Redes neuronales, pronósticos por redes neuronales, extrapolación no lineal, procesos estocásticos y líneas de tendencia. ¿Sí? Y análisis de series de tiempo. ¿Sí? Las técnicas acá de promedio móvil, suavizamiento exponencial, modelo Hall-Winter, multiplicativo y aditivo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero pronosticar, por ejemplo, esta serie? ¿Cierto? A partir de un movimiento geométrico browniano. Entonces, lo primero que tendría que hacer es encontrar tasas de crecimiento promedio. Vamos a mirar cuáles son los inputs. Procesos estocásticos, mírenlo. Entonces tengo el movimiento browniano exponencial, ¿cierto?
Reversión a la media, que se utiliza, digamos, para pronosticar tasas de interés, inflación, y función con saltos o reversión a la media. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para el movimiento browniano? El valor inicial, con qué arranca el precio. Entonces, yo le voy a decir acá 185. El rango derivado de crecimiento, que es el promedio. Entonces, yo voy a decir que esto está anualizado, cuidado que esto está anualizado, entonces voy a decir que es 7% anual y la volatilidad de este título es 10. ¿Cuántos periodos hacia adelante yo quiero pronosticar? 10 años y así sucesivamente. Entonces miren acá, voy acá a actualizar la tabla, miren todos los movimientos que podría enfrentar este activo financiero a partir de esta información. ¿De acuerdo? Le voy a decir OK y acá me genera el proceso estocástico a partir de un movimiento geométrico, un movimiento browniano. Aquí están las medias, las desviaciones estándar y los 10 pasos que hice y los 100, perdón, los 10, solo hice 10, miren, acá está. ¿Listo? A partir de un proceso estocástico. Ya si yo quiero utilizar esta información histórica para atribuir cuál es la mejor distribución de probabilidad, yo puedo hacer lo siguiente. Seleccionar la información, ir a herramientas analíticas y acá están los ajustes de distribución simple y múltiple. ¿Qué pasa si tengo demás variables y qué pasa si quiero incluir correlación entre esas variables? Pero además de eso, ¿qué pasa si son continuas y son discretas? Muy bien, puedo ir al ajuste de distribución múltiple y asignar tanto distribuciones de probabilidad y que tengan en cuenta la correlación. Para este caso, es un ajuste de distribución simple. ¿Bien? Y en ajuste de distribución simple, solo es una variable, entonces le puedo decir qué tipo de variable es discreta, pues voy a utilizar las distribuciones discretas. Acuérdense que para asignar distribuciones discretas el mejor ajuste es el chi cuadrado. Para ajustes de distribuciones continuas es la KS Kolmogorov-Smirnov, pero también podemos utilizar estos criterios de información que nos pueden servir a partir del MAPE, una medida de error de pronóstico, cuál es la mejor distribución de probabilidad, y también el Anderson-Darling, en el cual se va a diferenciar del Kolmogorov-Smirnov, en el cual le va a dar mayor peso a las colas. ¿Ven? Y un estadístico Kuiper. Y también puedo ejecutar todos al mismo tiempo y determinar cuáles son las coincidencias entre los ajustes y las distribuciones de probabilidad. Para este caso voy a utilizar el KS Kolmogorov-Smirnov. Le voy a decir OK. Perfecto. Y me dice que la mejor distribución de probabilidad, miren que acá ya tengo una prueba de hipótesis. Entonces, cuando tengo una prueba de hipótesis, me voy a apoyar del valor probabilístico para apoyar o no apoyar la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, acá la hipótesis nula, ¿cuál es? Que la hipótesis nula acá es que la distribución empírica, es decir, cómo se distribuyen esos datos, es igual a la distribución teórica. ¿Cuál es la distribución teórica? Gumbel máxima, log normal desplazada, logarítmica normal, gamma, triangular y así sucesivamente. Entonces, acuérdense que cuando el p-value es mayor o igual al nivel de significancia, que por lo general es el 5%, no rechazo la hipótesis nula. Es decir, que podría utilizar la Gumbel máxima, la log normal desplazada, la logarítmica normal, la gamma, la triangular y la normal para simular los precios de esta acción. ¿De acuerdo? Entonces le voy a decir Gumbel máxima. Digo, OK. Y este sería un pronóstico a un día. Voy a simular esto. Le voy a decir pronóstico de salida. Le voy a decir que este es el precio T más 1. Precio T más 1. OK. Y simulo. ¿Listo? Me van a aparecer dos simulaciones porque estoy en el mismo perfil. ¿Cuáles dos simulaciones? La que había hecho de utilidad, ¿verdad? Resultado operacional, pero también tengo el precio T más 1. Entonces miren que yo puedo pronosticar el precio de mañana, miren, este sería el precio de mañana, o también si yo estoy trabajando en mercados Forex, podría establecer mínimos y máximos. También podría establecer intervalos de confianza con un 95% entre cuánto y cuánto estaría el precio. Muy bien, estaría entre 143 y 240. ¿De acuerdo? También podría pronosticar el precio. Perfecto. Entonces, ese sería el módulo de pronóstico, pero también puedo hacer otra técnica de pronóstico. Miren,
Yo, por ejemplo, acá tengo unas ventas mensuales, ¿cierto? De ventas al por menor. Entonces, miren lo que yo puedo hacer. Seleccionar la información, ¿sí? Ir acá al pronóstico, vamos a utilizar las técnicas de análisis de series de tiempo. Le voy a decir selección ejemplar automática, él me va a seleccionar cuál de estas técnicas es la mejor a partir de la raíz del error medio cuadrático, pero acá tengo que decirle primero cuál es la periodicidad, entonces la periodicidad es mensual. ¿Cuántos periodos hacia adelante quiero pronosticar? Quiero pronosticar 12 periodos, le voy a decir OK, y acá me va a seleccionar cuál es la mejor técnica. Me dice que la mejor técnica es multiplicativo de Whole Winters. ¿Y por qué la mejor técnica? Muy bien, crea una hoja adicional llamada metodologías y me dice que la mejor técnica ya que tiene la raíz del error medio cuadrático más pequeñita. ¿Bien? Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero es que en estudios modernos ya no es la raíz del error medio cuadrático, sino el coeficiente de desigualdad Tail 1 y 2. Muy bien, acá está el coeficiente de desigualdad Tail 1, este es el 1, el 2 lo tiene otro programa que es Sibius, pero también lo podríamos calcular de manera, digamos, a pedal o manual en Excel y no hay ningún tipo de inconveniente. Y seleccionar cuál es la mejor técnica de pronóstico a partir del coeficiente de desigualdad de Taylor, a partir del modelo de series de tiempo. Y acá está la serie original y el pronóstico. Y miren algo curioso, y es que el pronóstico ya no es estático, sino dinámico. Y a partir de este pronóstico podemos crear los bonitos gráficos form chart, porque los form chart son intervalos de confianza a partir de una distribución normal. Entonces yo podría, a partir de la raíz del error medio cuadrático y a partir de este estimador puntual, perdón, estimador no, estimación puntual, generar los one shot y hacer pronósticos no puntuales, sino por intervalos de confianza. Bien, vamos al cuarto, o más bien al tercer módulo que tiene RIGS, que es la optimización. Entonces, miren, estos son precios de las acciones. Yo creo que van a reconocer qué país escogí para las acciones: Cencosud, Falabella, Ripley, Gasco. Entonces, voy a abrir el módulo. Voy a cambiar perfil, optimización, perfecto. Entonces tengo el precio, tengo las rentabilidades calculadas a partir de una rentabilidad continua. Tengo acá el modelo expresado en rentabilidad, riesgo, tengo la matriz de varianzas y covarianzas. Y lo ideal acá es determinar cuál es el peso que le voy a asignar a cada activo financiero con el propósito de maximizar el índice Sharpe. ¿Bien? Entonces, acordémonos de algo, y es que algunas características para hacer optimización, sea la que sea, optimización de inventarios, optimización del precio de un boleto para ir al estadio, el precio o las tarifas que tienen los hoteles, para este caso es una optimización de portafolios. Necesitamos tener un objetivo, ¿cierto? Maximizar o minimizar. Necesitamos tener unas variables de decisión, es decir, en cuáles yo tengo control, para este caso son las participaciones, y cuáles son las restricciones. Restricción en precio, restricción en cantidad, restricción en que las participaciones, o más bien la suma de las participaciones sea igual a 100%. Muy bien, puedo atribuir objetivo, decisión y restricción. Entonces lo voy a decir acá, correr optimización. Voy a ir al método y miren, el método puedo hacer estático, lo que hace Solver, pero también puedo atribuir una optimización dinámica. Y es que acá, miren que yo estoy diciendo que en promedio, diariamente, Cencosud renta menos 0.7, Falabella 0, Ripley menos 0.10% y Gasco menos 0.02. Pero esto tienen distribuciones de probabilidad, miren. ¿Bien? Y esas distribuciones de probabilidad, como yo las asigné, miren que acá yo tengo un histórico, ¿cierto? De rentabilidades, selecciono la información histórica, ya le digo herramientas analíticas, ya le digo ajuste de distribución múltiple, acá aparecen todas las distribuciones, si quiero atribuir correlaciones por encima de cualquier valor, acá ya aparece por defecto, y qué técnica, o más bien, cuál va a ser el estadístico de prueba para desarrollar el ajuste de distribución. Y miren que están los mismos que el ajuste de distribución simple. Kolmogorov-Smirnov, para este caso le digo OK. Perfecto. Acá me dice que Cencosud es una Laplace, Falabella es una logística, Ripley es una Laplace
y Gasco es una Laplace. Y al final me va a aparecer la matriz de correlación, es decir, que va a incluir la correlación que existe entre las variables. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo calculo un bar, ¿cierto? Y no le incluyo correlaciones, sería un bar no diversificado, ¿cierto? Y si le incluyo estas correlaciones, sería un bar diversificado. Bien, entonces lo que hice fue copiar y pegar estos supuestos. Yo los puedo copiar, mire, y pegar en donde sea, estos supuestos. ¿Listo? Y lo que hice fue pegar estos supuestos a mi modelo de optimización. ¿Sí? Y vamos primero a hacer una optimización dinámica, perdón, estática. Entonces le voy a decir correr optimización, método estático, le digo OK. Perfecto, termina la optimización, le digo reemplazar valores y me dice, mire, si usted quiere maximizar la rentabilidad, o más bien el índice Sharpe, usted tiene que hacer lo siguiente, invertir 15%, 30%, 5% y 50%, pero cuidado, estático. Estático, ¿qué quiere decir? Que esta rentabilidad esperada siempre va a ser constante. Pero ¿qué pasa? Tiene una distribución de probabilidad, Laplace, logística y así sucesivamente. Entonces le voy a decir correr optimización, le voy a cambiar el método dinámico, también podría ser el estocástico, que a diferencia del dinámico es que lo hace 20 veces, 20 repeticiones, y podríamos encontrar intervalos de confianza en donde podría estar la participación óptima y así jugar con las participaciones. Entonces le voy a decir, ok. Entonces acá lo que está haciendo primero es simulando las rentabilidades y una vez que la simule, encuentre el valor esperado, hace la optimización. ¿Bien? Entonces vamos a esperar ahí mientras que termina. Solo coloqué 1000 simulaciones, pero acuérdense que puedo colocar 10.000, 100.000, no hay ningún tipo de inconveniente y eso va a depender, digamos, de la máquina. Ah, por acá tengo unas preguntas. Martín, se escucha como si estuviera hablando en portugués. Perfecto, Armando, me estás preguntando que la mejor técnica de acuerdo con qué criterio. Digamos, tú puedes seleccionar la mejor técnica a partir de dos criterios. Uno, desde el momento que tú estás identificando, estimando y validando el modelo, a partir de los criterios de información, para si tú quieres validar la técnica de pronóstico a partir del poder predictivo, puedes apoyarte en el MAPE, en la raíz del error medio cuadrático, el RMSE, o el coeficiente de desigualdad de Taylor. ¿Listo? Uh-huh. A veces reemplazar. Y acá tendría una optimización ya no estática, sino dinámica. ¿De acuerdo? Ya asignando distribuciones de probabilidad y el valor probable a partir de esas distribuciones de probabilidad. ¿Bien? Y vamos al último módulo, que son los árboles de decisión. Entonces le voy a decir acá, sí, Franco, y digamos tiene un poder predictivo más alto. Acá Franco nos está diciendo, bueno, ¿y qué conviene? ¿La estática o la dinámica? Mira que en la estática yo estoy diciendo que siempre va a ser menos 0,7, siempre va a ser menos 0,06, pero estas variables están determinadas a partir de incertidumbre. ¿Cómo vamos a asignar incertidumbre? A partir de información histórica, ya la tengo, voy a asignar distribuciones de probabilidad, ¿de acuerdo? Asignar distribuciones de probabilidad a partir de un método Kolmogorov-Smirnov y mira que acá ya sería un ambiente totalmente, ya no determinista, ¿cierto? Míralo, a partir de simulaciones. Entonces sería un ámbito más realista a lo que podría ser un mercado financiero, ¿de acuerdo? Y no a partir de parámetros totalmente deterministas, que sería el promedio para este caso. ¿Ve? Claro que sería muy útil, ¿de acuerdo? Y vamos al último, que sería árboles de decisión. Voy a utilizar los árboles de decisión y voy a apoyarme en un ejemplo que ya traía preparado. Vamos a mirar si es este. Perfecto. Bien. Entonces, este es un ejemplo tomado de Garrido Federico 2013, problemas resueltos de teoría de la decisión. Entonces, básicamente, él tiene que identificar con qué proveedor trabajar. ¿Bien? Entonces, él ha recopilado información del
porcentaje de piezas defectuosas por tipo de proveedor y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, miren que tengo piezas defectuosas 1%, 2% y 3%. ¿Sí? Y la probabilidad de que el proveedor A tenga piezas defectuosas 1%, piezas defectuosas 2%, 10%, y piezas defectuosas 3%, un 10%. ¿De acuerdo? Entonces, miren que necesitamos tener decisiones, tenemos que determinar cuál es la estructura y los pagos. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos estructurar los nodos. Entonces miren este árbol de decisión. Tengo acá la decisión, pero tengo incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Con qué proveedor me voy a ir? ¿Con el proveedor A? ¿Con el proveedor B? Y tengo unas ramas a partir de distribuciones de probabilidad. Entonces me dice que es un 80%, un 10% y un 10%. Entonces miren que voy a comprar 1000 piezas, ¿de acuerdo? Y cada efecto, ¿cierto? Vale $1. Germán me está diciendo que cuál es el número óptimo de simulaciones. Perfecto. Voy a hacer un paréntesis rápido, un paréntesis muy rápido. El número, eh, listo, perfecto. Cuando tú estás haciendo muestreo simple, aleatorio simple, acuérdate de la fórmula. Viene n, ¿cierto? Alfa medios al cuadrado, la desviación, dividido el error al cuadrado. ¿De acuerdo? Perfecto. Ese es el tamaño de muestra. Pero tú quieres determinar cuál es el tamaño de muestra ideal para minimizar el error. Entonces mira que el error a qué es igual. ¿Te acuerdas que para construir intervalos de confianza tienes que tener un margen de error, ¿cierto? O un error de muestreo. Mira que si despejo esto, el error de muestreo sería z alfa medios S sobre raíz de n. ¿Listo? Y el error que nos bota, que nos arroja como porcentaje de la media es esto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, cuidado. Acá estoy utilizando Z, entonces cuidado, no se vayan a decir, uy, este profesor no sabe nada de estadística, está utilizando un estadístico, no un parámetro, está utilizando Z, cuidado. Entonces, acá tengo la desviación como parámetro y acá tengo la media como parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, acá tú podrías determinar cuál sería el número de iteraciones con el propósito de reducir el error. Entonces, despejando, ya podrías utilizar esto. Entonces, tú le podrías decir, yo quiero un error máximo tolerable del 11, del 10, y despejar n, y ya tendrías, digamos, el n acá ya calculado de lo que tú podrías simular en los modelos. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos al árbol. Entonces, vamos a establecer probabilidades y vamos a determinar cuáles son los impactos, las consecuencias monetarias. Entonces, acuérdense que en los árboles de decisiones se utiliza el método inductivo, ¿cierto? De derecha hacia izquierda para encontrar el valor monetario esperado. Bien, entonces una vez que yo tenga las consecuencias monetarias, las probabilidades, puedo desarrollar este árbol y le puedo decir acá, resuelva este árbol solo mostrando el valor más alto o el valor más pequeñito. Entonces le voy a decir acá el valor más pequeñito porque lo que yo voy a hacer es comprar. Entonces le voy a decir ejecutar y me dice, mire, usted debería ir a comprarle al proveedor B. ¿Por qué? Porque le garantiza un mínimo costo de 19 y no de 23. Pero ¿qué pasa si quiero asignar distribuciones de probabilidad? Miren, yo puedo darle doble clic acá y acá simular utilizando todas estas distribuciones de probabilidad. Para este caso voy a decirle que voy a utilizar una discreta uniforme. No, mentiras, una discreta uniforme no, porque son probabilidades, eso es una discreta. Una binomial, miren, también. Entonces voy a decirle acá una uniforme, perfecto. Y acá atribuirle las probabilidades. Entonces, no sé, el mínimo podría ser, no sé, 0.25 y el máximo 0.85. Ok. Y acá ya atribuí incertidumbre. Y también puedo atribuir incertidumbre a las consecuencias monetarias. Le doy doble clic, le doy acá, le voy a decir que esto va a ser una triangular. Entonces, ¿dónde está la triangular? Aquí está, ¿listo? Las consecuencias monetarias, entonces le voy a decir que el mínimo puede ser, no sé, $2, el más probable puede ser $8 y el máximo $12. Ok, ok. Y puedo asignar esto, pero ya con simulación, miren esto. ¿Listo? Con simulaciones. ¿Ven? Y cuando ejecuto simulaciones,
puedo ir acá a un resumen de valores o el modelo de simulación. Acá ya resolví el modelo. Resumen de valores, modelo de simulación, histogramas de frecuencia, probabilidad de ocurrencia para el proveedor y para las decisiones que yo tenga. Si ya me quiero ir un poquito más adelante, puedo hacer análisis bayesiano, ¿cierto? Puedo hacer el valor de la información completa, puedo hacer análisis de sensibilidad, qué pasaría si, y tablas de escenario, ¿de acuerdo? Para determinar cuáles son los posibles valores y todo completamente en español. Si quieren un poco más de ayuda, miren que yo podría ir acá al simulador de riesgo, ir acá a opciones, perdón, ayudas, manual del usuario. 209 páginas donde aparece todo lo relacionado a Rig Simulator y si yo quiero ir un poquito más allá, mirar los ejemplos, puedo ir acá al simulador, modelos de ejemplo, cerca de 24 modelos de ejemplo, simulación, optimización, pronóstico, procesos estocásticos y no sé cómo decirlo, pero es un PDF de ejercicios prácticos 140 hojas de ejercicios prácticos, ¿eh? Donde está el paso a paso y cómo se debería solucionar cualquier necesidad dada la coyuntura. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la presentación que tenía el día de hoy. No sé si tienen algún tipo de pregunta y inquietud. Y damos inicio a ello. ¿No? No hay ningún problema, no hay ninguna pregunta. Perfecto, Alejandro. Alejandro, nosotros te vamos a mandar el vínculo. Te vamos a mandar el vínculo con el video, ¿sí? O tú me puedes escribir un correo, voy a escribir mi correo, creo que está en la presentación, mi correo electrónico. Ah, no, aquí no lo tengo, si me faltó el correo, se los voy a escribir eh, al chat, es miguel.bello arroba software-shop.com y ahí me pueden hacer llegar cualquier inquietud si los tienen. Gabriel, no, eso ya venían predeterminados. Mira, mira, en el ejemplo, ¿sí? Esas probabilidades yo las asumí, ¿sí? Tú puedes asignar distribuciones, ya sabes que puedes asignar distribuciones tanto con información histórica como no. Yo acá me inventé los valores que podría tomar la variable aleatoria, pero mira que tú puedes construir esto sin ningún tipo de inconveniente, Gabriel. Yo me lo inventé. Bien. Marco, no tengo el ejemplo. Marco me pregunta, bueno, ¿y cómo calculo el VAR en simulación de Monte Carlo para riesgo de crédito? No te tengo el ejemplo. Sin embargo, el software, a partir de los modelos Logit y Probit, te va a calcular la probabilidad de incumplimiento. ¿Bien? Entonces, una vez que tú tienes la probabilidad de incumplimiento, tú puedes determinar también el loss given default y la exposición dada al incumplimiento. ¿De acuerdo? Que eso te lo da la institución. Entonces, lo que tú haces es un producto, ¿cierto? De las pérdidas individuales. Lo voy a hacer acá, digamos, de manera manual. Aquí está. Entonces mira que podrías tener probabilidad de incumplimiento para los clientes. ¿Sí? 3. La probabilidad de incumplimiento, entonces digamos 5% a partir del modelo Logic. ¿Sí? 6%, 10% y 11%. ¿Listo? Tienes un loss given default, que es la pérdida al incumplimiento, que es un porcentaje, es uno menos lo que tú podrías recuperar. Entonces tú podrías recuperar del préstamo, digamos, si no tiene un colateral, digamos, no dejó la vivienda, el vehículo. Entonces tú puedes, a partir de históricos, determinar. Entonces, digamos que tú puedes recuperar 2% de este crédito, 50% de este crédito. Ah, no recuperar, ¿listo? 45% y 10%. 10%.
Estoy confundiendo acá las teclas. Y acá tienes tu exposición al incumplimiento. Entonces tú estás expuesto acá $5.000, estás expuesto acá 2.500, $1.000 y $500. ¿Sí? Perfecto. Y acá tendrías la pérdida esperada, ¿cierto? Entonces la pérdida esperada es un producto entre la probable incumplimiento, los límites de default y la exposición. Y esa sería la pérdida esperada. ¿Ya? Y acá tendrías el agregado, que sería esto. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Asignar distribuciones de probabilidad para esto a partir de la información histórica, o lo que yo recomiendo es primero organizar si tú tienes algún tipo de criterio de calificación, hacer asignaciones de distribución de probabilidad a partir de calificación. Entonces tendría cuáles son los clientes AA, AAA, o cuáles son los que son buenos, malos o regulares, y a partir de esos criterios asignar distribuciones de probabilidad. Entonces mira que tú puedes asignar distribuciones. Voy a hacer el ejemplo acá, rápidamente. Voy a crear un nuevo perfil. Ok, entonces los given default, vamos a asumir una, no sé, un informe con estos parámetros, le digo acá copiar, le digo acá pegar, ok, listo. Entonces esta es tu variable de salida, le digo acá pronóstico de salida, ok, le digo correr, perfecto, estas serían las pérdidas agregadas. Entonces, ya que son pérdidas, entonces facilidad dice 99.9%, entonces le voy a decir acá cola derecha, perdón, cola derecha al 99, y este sería tu pérdida catastrófica o tu grade bar, ¿de acuerdo? La pérdida esperada, pues voy a estadísticas, esta sería la pérdida esperada, ¿de acuerdo? Lo hice súper rápido para mostrarte cómo se podría calcular el bar, ¿cierto? Que sería la pérdida catastrófica, la pérdida esperada, ¿cierto? Y la pérdida no esperada sería la media menos este valor que da por acá, ¿listo? Acá lo vuelvo a actualizar nuevamente, ¿listo? Y así tú podrías sacar a partir de probabilidades de incumplimiento. Bien, también lo podrías hacer por cadenas de Markov a partir del proceso ese que tiene de matrices de transición, y también asignar distribuciones y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ya sería el ejemplo ahí. Vamos a mirar a ver si tenemos otra pregunta por acá. ¿A todos les llegó el correo? Sí. Perfecto. Dacio, sí, perfecto. Entonces, hazme un favor, hazme llegar tu correo pidiendo una versión trial de Rig Simulator y te lo hago llegar. ¿Listo? No, acá dice que no llegó el correo, entonces lo vuelvo a escribir. Entonces es miguel.bello software-shop.com. ¿Listo? Y les hago llegar una versión demo. ¿Listo? Revisen, porfa. Bien. Entonces, espero que les haya gustado. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y en una próxima nos vemos.